Buenas tardes, soy Sebastián Alvarado desde Familias Argentinas y vamos a charlar esta tarde con Pío Ramiro Carranza, que está en Buenos Aires. Yo estoy en Tucumán. Ahí está Pío y vamos a charlar sobre genealogía y literatura. Lo voy a invitar a Pío, a ver si se suma. Pim, pim. Ahí está. Esperemos que funcione. Hola Gerardo, ¿cómo te va? Hola Luz. Está Pío, Fiax Bueno, Luz. sí, ¿Cómo te era va? más difícil de lo que pensaba esto. Vos has visto que sí, todo en el mundo virtual parece fácil y de pronto pum, se complica con... bueno, en primer lugar, muchas gracias por conversar un sábado a la siesta. No sabes el sacrificio que es para un tucumano de buena... Ya no es la siesta, son las 4:30, las Ah, 5. bueno, es domingo también. Eh, y gracias por sumarte a aceptar esta charla, que hacía tiempo que quería tenerla con vos. Estamos Un conversando... placer eso. Estamos Hablar con vos conversando... siempre es un placer, así que no hay nada que agradecer. Bueno, gracias. Y les cuento... Mirá, Pángaro está desde Madrid. Un gran abrazo. eh, que estaba en Z, me parece ella. Eh, Sí, les quiero- Andrea estuvo en casa el otro día con un grupo ah, de amigos. mirá, qué genial. Vos sabés que les quiero contar a los que nos están escuchando. Se van Estuvimos sumando viendo El Exorcista en grupo. hoy de... claro. Les encantan esas películas, ¿no? Forma parte Bueno, de la... les quiero contar a los que están sumándose que Pío es arquitecto, es un tipo intelectual, podría decir yo, y además tiene, sí, no pongas esa cara, y además, desde La Plata, bueno, ahí, gracias a Juan que estás ahí uniéndote, ha escrito hace poquito este libro, no es la edición, porque ya te voy a contar, este libro, del que vamos a conversar también un poco. Vos sabés que el último ejemplar lo he donado a la biblioteca de la UNST, así que ya está ahí en el catálogo. Cualquier cosa lo pueden consultar en la biblioteca, pero la idea es que lo compren en la biblioteca de Tucumán, claramente. Eh, pero bueno, te quería preguntar, Pío, ¿vos conocés tu historia familiar? Sí, bueno, me lo han repetido de las dos ramas varias veces. De Sí. las dos. Porque Romero Carranza por un lado y tu madre, ¿qué apellido es? Su mamá es Pérez del Cerro, Cosio. Cosio, tan vinculados a Tucumán, porque Sí, aparte así es. es Cosio, Alurralde. Bueno, los Romeros también están vinculados a Tucumán, ¿no? También por la parte Romero es tucumana, sí. Sí, y de ahí con los López y con medio país, pienso. Sí, Eh, bueno, sí, siempre, bueno, sí, medio país es primo mío, más o menos, parece, según lo que dice mi madre. Yo de genealogía no sé demasiado. sí, tanto por los Romeros como por los Pérez del Cerro, Cosio, claramente sí, porque aparte ese gran antepasado que son los Gramajos, ¿no es cierto? Y Villafañe y todo eso ya siglo XVIII para atrás. Yo ahí no Eh, llego, no sé eso, pero no, te sí, creo, te creo perfectamente, no, hasta ahí no llego. sí, Aparece, eso. Tendrías que hablar con mi madre para ese tema, que todavía puede hablar lo- de esos temas, se acuerda muy bien, tuvo una biblioteca sobre eso y etcétera, etcétera. escuchá, podríamos armar un vivo, vos la llevas a tu casa, le pones tu celular y conversamos con ella algún día, Un día hacemos, dale, sí, te lo cuando organizo. quieras. Se va a Escuchá, divertir. ¿y quién te transmitía eso? ¿O eran tus abuelos, tus No, padres? eso era de ambos lados, era, bueno, a mi madre, que ya la nombré, transmitía la historia de los Cosios todo el tiempo, pero sobre todo, a ver, las partes, ciertas partes de los Cosios que eran, pues, bueno, había dos tíos notables, dos tíos de ella, dos tíos abuelos míos notables que llegué a conocerlos, que eran Pedro y Carlos, y después hablaban de la ramada, De la rama. y hablaban del ingenio, Ingenio Esperanza, creo que era uno que había ahí, Sí, claro. del Rufino Cosio también, No, claro. que era el hermano que había, bueno, Rufino y Fernando, que los conocí también. Eh, Después, por otro lado, hablaban de un antepasado Corbalán, que había sido decán de Rosas y que tenía tierras acá en Belgrano.
Y por el lado de papá, yo me crié en el campo y mis abuelos, mi abuelo era historiador, Claro, el famoso, ¿no? Ambrosio Romero Ambrosio. Carranza, Claro. y siempre nos contaba un cuento de historia. Y ¿Cómo era eso? los cuentos eran, a veces eran sobre próceres de la historia, sobre Lavalle, sobre cómo había muerto Lavalle, sobre cómo lo habían llevado el cuerpo a caballo para que no lo agarraran los rosistas, y etcétera. Eh, y también había cuentos sobre el campo donde vivíamos, había sido de mi abuelo, que era Dalmacio Vélez Arfiel, de la mujer de él en realidad. Claro. Y bueno, venían todos los cuentos sobre Dalmacio, etcétera. Ese campo se había perdido en la vuelta de obligado porque no había querido que Rosas pare, dejarlo parar con las tropas ahí. Entonces Rosas se había enojado con Dalmacio Claro. y le había expropiado el campo. Mm. Y no sé si querés cuento el cuento entero, pero Claro. Dalmacio huye a Uruguay, a Montevideo, pero Dalmacio es conocido como haber sido muy hábil, entonces le decían el doctor Mandinga, no por nada, supongo. Y empezó a escribirse en inglés con la hija de Rosas, con Manuelita. En esa época se hablaba en castellano y se escribía mucho en francés. La gente de Alcurnia escribía mucho en francés, pero en inglés no demasiados. Y Vélez era Sarsfield, por lo tanto sabía inglés, y Manuelita, no sé por qué razón, pero le gustaba escribir en inglés. Entonces aprovechó eso y se escribía en inglés con Manuelita, buscando los favores de su tatita. Cosa que consiguió y consiguió que le devolvieran todo y volver a Buenos Aires. Qué genial es este. O sea, que Y claramente, después se hizo amigo de Sarmiento. claro, bueno, sí, o sea, pero te quiero me quiero detener acá un rato en que has crecido en un mundo, ¿no es cierto?, donde las historias, el pasado estaba muy presente y es también un Sí, ámbito muy, muy, digamos, propicio para las ficciones, ¿no? Porque aparte sos un hombre que te gusta mucho conversar, muy leído, ¿no? Y entonces creo que, digamos, pasar de la historia oficial a una historia inventada no ha sido muy difícil para vos, no, bueno, en el campo de lo sí, creativo, digo. sí, sí, entiendo lo que está queriendo decir y sí, a ver, digamos que es al revés, que la historia oficial me llegaba como historia, no sé si inventada, pero como una historia relatada, no como de manual de libro, sino como una historia relatada de padres a hijos, como una continuación. Entonces era, digamos que bastante más amena y bastante más cercana a un cuento que a un algo frío. Y en un momento, no sé, ¿te ha interesado la genealogía o no le has dado mucho? Yo demasiado, bueno, demasiado. A ver, es interesante saber quiénes son los ancestros de uno, pero No te no has tengo puesto a el investigar. fanatismo que Claro. tienen otras personas, que creo que vos tenés, por ejemplo. Y que tu madre, por ejemplo. Muy madre, por ejemplo. Y aparte que sos primo, sería, o tío Evaristo Cosio, Cosio Checopar, Sí, es tío, no sé en qué grado. de tu mamá, ¿no? Sí, claro, por los Cosios, Me parece que es contemporáneo, mamá, sería primo de mamá. primo, Primo, exacto. pero no primo hermano, primo No, no, segundo, entiendo yo. claro, claro, exacto. Y aparte me has hecho acordar que también estás emparentado con Pedro Baliña, ¿no? Porque él también es algo Cosio por ahí. ¿Te Ah, acordás? con Pedro Baliña no sabía que estaba emparentado, por Sí, ejemplo. Yo soy muy porque, amigo de su hermano, de Javier, a Pedro lo conozco, también somos amigotes, soy muy amigo de Javier, que de hecho estuvo el otro día en Buenos Aires, nos vimos porque está viviendo ahora en el Marquesado, mira, en cerca del mar, mira. abajo de Mar del Plata. Eh, pero no tenía idea que era primo de... Sí, porque él desciende de este Pedro que vos has mencionado, Cosio, que estaba casado con una Peralta Ramos o algo así, me parece, ¿no? Me parece que algo A así. ver, O no, o era al revés. O no, una... Pedro, la mamá de él es Peralta Ramos, casada con un Baliña, con su papá, Pedro Bueno, Baliña. Ahora, de dónde viene? No sabía que entroncaba con los Cosio en algún lado. bueno, ahora no me acuerdo mucho, pero sí, ya te voy a contar. Y vos sabés que me ha escrito un chico, debe tener 40 y largos años ya, Bueno, yo Baliña, soy bastante más viejo que eso, así que sí. Ponele que, chico. que tiene un archivo de fotos, que es también medio pariente de ellos. Bueno, ya después te voy a escuchar y te has dedicado a la arquitectura.
Soy arquitecto, así es, sí. Recibido hace varios años, en en el la UBA. 89. En la UBA, cuando la UBA era una buena casa de estudio, porque ahora te digo, las cosas que Bueno, están saliendo ahí no son demasiado, no es lo mismo ya. no es lo mismo, pero sin embargo, Sigo en contacto con docentes y las quejas ajá, de los docentes ahora respecto a, por ejemplo, que no hay que bochar a los alumnos porque necesitan el número de alumnos, o sea, hay cuestiones así muy claro, pavas que realmente claro. van Bueno, tirando el nivel para abajo. bueno, Desgraciadamente, pues es una muy buena casa de estudio, yo tengo buenos recuerdos, por supuesto. sí, claro, me imagino que sí. Y de ahí también un poco, pienso que en ese momento, quizás antes, has desarrollado un poco la parte creativa en la plástica, ¿no? Y en el dibujo. Yo dibujo desde siempre, desde que tengo uso de razón, sí, de los 3 4 años. Me acuerdo que me atraía un libro sobre Picasso que había en la biblioteca a ver, en el campo, yo me crié en el campo. En el Sí, campo no había televisión, había una radio que a veces se escuchaban, no demasiado, un poco de música, escuchaba papá, o escuchaba las carreras de autos o los partidos de fútbol, me acuerdo. Pero me acuerdo más de las carreras de autos porque las carreras de autos eran ñium, ñium, claro. y yo soy fanático de las carreras de autos, pero Qué gracioso. bueno, en la biblioteca del campo es algo, o el campo salís a jugar todo el tiempo, que es lo que hacía, pero a la noche siempre Claro, estabas ahí en el living al lado del fuego y agarraba un libro y me acuerdo uno de mis libros, pero había dos libros, uno era de pájaros y el otro era uno sobre Picasso, que no sé por qué estaba ahí, porque ni a mamá ni a papá le gustaron mucho Picasso nunca, pero a mí siempre me atrajo, desde pequeño me atrajo ese libro y el dibujo de Picasso, por supuesto, así que empezaba a dibujar, no sé si lo empecé copiando a Picasso o no, pero sí, empecé a dibujar de chiquito. te ha inspirado un poco esa obra, digamos. Sí, pues a ver, el libro era muy atractivo porque el libro vos te mostraban cómo el tipo manejaba las técnicas que manejaba a la perfección cuando era más joven y cómo después fue puliendo para hacer un dibujo simplista de otra manera, el cubismo o el dibujo de trazos o qué sé yo, así que eh, era muy didáctico el libro, no sé si pretendía hacerlo, pero para un niño que agarraba eso creo que entendía muchas cosas, porque se veía el trazo, Y era interesante. está buenísimo eso. Y has mencionado ya dos veces esa casa de campo. Esa casa de campo, dónde está y desde cuándo están ahí ustedes? Bueno, yo viví ahí desde que nací hasta el 69, que en el 69 empecé el colegio, entonces me mandaron a Buenos Aires con mis abuelos. Mi familia se quedó ahí, pues éramos tres hermanos, y mamá y papá. Sí, Se quedaron ahí y me mandaron a mí a vivir con mis abuelos Cosio, en, mira, en la casa que había comprado el abuelo de mi madre, que había venido a Buenos Aires porque era senador, entiendo, entonces había comprado una casa para vivir en Buenos Aires. Y ahí vivió con toda su familia. Eh, bueno, yo viví ahí desde primer grado hasta cuarto. Cuando empecé cuarto grado, ahí vino mi madre con mis dos hermanos y nos mudamos a un departamento todos. Pero esos primeros años viví en esa casa que era muy divertida. Ahí convivía, bueno, en un piso estábamos con mi abuela y mis tíos, los hermanos de mamá, y en el piso abajo estaba Carlos Cosio. ah, claro, Yo tuve mucha relación con Carlos desde muy chiquito. Y yo bajaba muchísimo a lo de Carlos. Me acuerdo porque tenía que atravesar un comedor claro, para un niño el comedor era 10 veces más grande de lo que realmente era. La casa era exacto. grande y el comedor era grande, pero para mí era mucho más grande, entiendo. Y bueno, iba ahí a hablar con Carlos, siempre era divertido hablar con Carlos. Escuchaba música clásica y hablaba de cualquier tema. Era una persona muy divertida. Y ya estamos hablando de Carlos Cosio, el jurista, filósofo del Sí, derecho, sí, sí, exactamente. ¿no es cierto? Que aparte, bueno, ha revolucionado un poco la teoría del derecho con su famosa teoría eugénica, Ecológica. ¿no? Que bueno, no sé si yo entendí poquito de eso, pero es una figura en la historia de la reflexión del derecho en Argentina y que ha nacido en Tucumán, claro, y murió en Buenos Aires. Y
y conversamos alguna vez que su biblioteca está en Tucumán, por suerte, ¿no? En la Facultad de Derecho. Sí, cuando se murió Carlos, mi madre y nosotros, porque éramos herederos, donamos la biblioteca de Carlos entera a Tucumán. Y estamos averiguando bien cómo es que está, porque no sabemos bien dónde está, si está en algún lado, si está en cajas o si está a la vista. Me explico. No, no, yo le pregunté a Evaristo. Tenemos versiones encontradas y yo no he ido a ver eso, así que... Bueno, cuando vengas por Tucumán, iremos a ver, pero aparentemente está en el decanato de la Facultad de Derecho. Ah, bueno, eso me alegra y me tranquiliza muchísimo, ¿no? Sí, Sí, sí. la idea era que quede a disposición de las personas que quieran investigar sobre la vida de Carlos, porque no es solo una biblioteca. A ver, la mayoría de los libros que donamos, que fue casi el 100%, tratan sobre el tema que él estudiaba, pero hay algunos que otros popurrí, digamos. ¿Y el archivo también lo mandaron para Tucumán? Digamos, sus escritos, manuscritos, eso, ¿o los tienen ustedes? Yo de eso no desconozco, no me acuerdo. Porque por suerte la publicó mucho en vida, así que, y aparte creo que ha vivido bastantes años, ¿no? Ya era muy mayor cuando, ¿o Sí, no? sí, sí. Se murió en el año 87 y había nacido Eh, en el 1903, 1 o 2, sí, sí, por ahí. Sí, sí, bueno, por suerte. Como casi como Borges, ¿no? sí. Casi, casi. Y me río porque ya vamos a conversar sobre, y también te quiero preguntar así, te voy a preguntar algo que te va a causar gracia. O sea, y poeta, ¿desde cuándo sos? No sé, no sé. Yo empecé a escribir estando en el colegio, pero no te puedo, en la secundaria. Pero la otra vez conversábamos, les cuento ahí, voy a contar una intimidad. Conversábamos en un grupo y yo le decía, ¿qué fue primero en Don Pi, como le dicen? Eh, ¿El narrador o el poeta? Y entonces yo concluí que primero nació la poesía en vos. Sí, puede ser, puede ser. Yo me acuerdo, no me acuerdo de una primera poesía, me acuerdo más de un primer cuento en inglés, pero que se perdió y que no lo puedo encontrar más, pero que lo hice me acuerdo era en tercer año del colegio, y era un cuento medio extraño, no sé, influenciado creo que por la profecía de esa Wow. película. Sí, Porque en el cuento el protagonista terminaba con la cabeza cortada, y no entiendo, no me acuerdo bien por qué, pero era como un final sorpresivo que yo había buscado hacer y yo estaba orgulloso de eso, pero el brother nunca me dijo nada. claro. Le puse una buena nota y punto, pero nunca, yo dije, wow, qué impacto voy a causar, nada, nunca nadie se enteró. Pero, El brother era el profesor, digamos, en el Newman, ¿no? Me imagino. sí, había brothers, en esa materia era con un brother, era inglés con un brother y además lo hice en inglés, que no suelo escribir en inglés, pero esa fue escrita en inglés. Sí, sí, Y pero después poesías. sí, Y en ese momento también salían poesías, y en la época de cuando estuve en el servicio militar, mis cartas eran muchas poesías bueno, a la novia que tenía en ese momento. claro, exacto, me imagino. Escucha, mira, no sabía que habías hecho el servicio militar. Eso, Fui infante de Marina, mira, wow. sí, en el año 82. Me salvé por 30 personas de ir a la La, SUA. la, qué momento. Sí. En fin. Y bueno, ya has incursionado ahí, ya como digamos, el año pasado, no El sé cómo, año pasado. eso te quería preguntar. Pará, ¿el año pasado o el anteaño? Yo no me acuerdo bien. El número par no sé de cuándo año es. A ver No, el qué. anterior a este, el otro. Este Justo dice, estoy en lo de Agustina y tenemos un despelote de libros, no encuentro. ¿Puedo encontrar ese con tapa negra? Sí, lo tengo acá cerca, pero no me escucha, quiero levantar a buscarlo, ¿no? este dice que es del 24. Entonces en el 23 hice el número par, creo. Claro, A menos porque, que haya sido a principio. No, el 23 hice el número par. O sea, edité el número par que lo tenía escrito hace. Número par, por ejemplo, tiene cuentos del primer cuento es de cuando yo tenía 15 o 16 años. ¿Sí? y después has escrito este libro, Sí. Momentos, que ha Con hecho, tapa negra. ahora es con tapa negra, pero en su momento fue blanco, Sí. y, y ha hecho unas modificaciones ahí, casi diría yo imperceptibles, pero bueno, él
como es muy obsesivo, me parecen algunas Estoy cosas. haciendo unas correcciones de vuelta. Otro, qué pesado, Bueno, pibe. hay unas palabras que están mal puestas ahí. Bueno, eso sí, Siempre hay bueno. fallas. Y bueno, algún pequeño toquecito le puedo agregar. No, no toques más, porque si no te vas a pasar la vida corrigiendo. No, tiene que estar bien. Y contame cómo ha sido esto de este proceso de reunir esos escritos, porque si me decís que algunos han sido escritos hace mucho No, tiempo, pero eso es. En ambos libros, en sí, ambos libros había mucho material escrito desde antes. sí. ¿Y cómo ha sido ese proceso? El primer libro tenía cuentos desde el 70, el primero de 1978. Y el Mirá, último cuento es del, ponele, 2021, 22. O una vuelta de tuerca sobre cuentos viejos que lo terminé dando en el 21, 22. sí, Como redondeándolos. Bueno, eso fue ordenar y ponerlos. Este segundo libro, que fue escrito en el 24, tiene textos que son anteriores. Yo siempre digo que es como que si hubiera encontrado una carpeta en el mismo libro, digo eso, como si hubiera encontrado una carpeta llena de un diario, escritos tipo sí, diario, tirado en el piso y ordenado cronológicamente. Bueno, muchos de esos eran anteriores y algunas de esas fueron agregadas, claro. escritas así, escritas Escritos, en el 2023. O claro. sea, a ver, encontré textos que tenía y que me gustaban y que tenían un personaje en común. Entonces había conexiones entre un texto y el otro, porque había un personaje en común al que le iban pasando cosas, Claro, que es este abogado protagonista del libro. sí, Y lo que hice fue generar otros textos para por ahí, porque el libro no es lineal, sino que es como de fragmentos. sí, sí. Y entonces generé otros fragmentos para tratar de por ahí embalar un fragmento del año, no sé, te invento, del año 90 con otro del año 2003 y le Exacto. metí uno del 2022 en el medio Sí. que crean una sucesión cronológica, bueno, no real, pero sí real dentro de la ficción del De la libro. ficción, de la ficción todo es real y la verdad que les cuento, a mí me ha sorprendido mucho, se lo he dicho ya a Pío, descubrir a otro Don Pi en la lectura, ¿no? Porque, claro, cuando uno conversa, pero cuando uno está en la intimidad de la lectura, porque es un acto solitario, ¿no es cierto? Leer un libro, es como que, bueno, ahí, ¿te acuerdas que Descartes dice que leer un libro es mantener una conversación con hombres del pasado inteligentes? En este caso es un contemporáneo, pero me gustó mucho, es un texto de ficción muy interesante, así que los invito sobre todo a los porteños, porque todavía a Tucumán el texto no ha llegado, que lo pueden comprar ¿dónde? ¿En qué librería era que has puesto? Lo tengo en la librería Cinco Esquinas, Sí, que queda en Libertad 1293. exacto. Y si no, que la gente te puede contactar por el No, yo Instagram. prefiero todo en la librería, sinceramente. No seas tan antipático, pero los que están escuchándonos por ahí te pueden escribir. Que me contacten Claro. después que lo compren se los dedico. Escuchá, y tenés que venir a presentar el libro a la tierra. Tengo que ir. Sí, Bueno, ahora cuando termine hacer las pequeñas correcciones, hago una segunda edición y vamos ahí o a sea, Tucumán a presentarlo. va a ser para el 26, Voy me a parece. llevar los dos. El 26 te voy a sacar el tercero que estoy escribiendo ahora, que eso es todo inédito, nuevo, digamos. Tengo muchas ganas de leer ese libro. Yo miro para allá porque miro el cerro para allá y entonces, claro, el cerro en San Miguel de Tucumán está muy identificado con ese terruño que es San Miguel de Tucumán. Escúchame, o sea que va a salir un nuevo texto que no vamos a adelantar sobre qué es, No, pero sí, no hay, se puede. se puede, Sí, porque, el título del nuevo texto es Posadas 1543, que es la casa donde yo fui a vivir, que conté cuando era chico. Y la historia es sobre cinco o seis chicos que caminan de 6 años, que caminan desde la calle Belgrano y Solís, o Belgrano y Sáenz Peña, perdón, hasta hasta Posadas y Callao. claro. Ah, qué genial. Son cinco o seis chicos caminando en Buenos Aires de 1969 por la calle.
Eso es todo el libro. Y ese texto ya está listo. No, no, listo, no, le tengo que dar 6 vueltas de rosca más, ¿viste cómo es esto? Lo vas a ajustar así como. Pero vos sabés que yo, cuando estaba presentando, sobre todo en el otro momento que no podíamos enganchar el Sí, vivo, mencionaba que en este libro, Momentos, sobre todo, hay ahí, Pío es un gran lector, entonces cualquier lector, digamos, un poco entrenado, se da cuenta que es una ficción, mucho de autoficción también, digamos, yo que te conozco, pero por ahí la gente que no, es todo ficción, pero aparecen menciones, por ejemplo, a estos antepasados, a los abuelos, ¿sí? En escenas cotidianas, eh, aparecen tus viajes, aparecen tus lecturas, ¿sí? Y algo que es como muy irruptivo dentro de todo este universo narrativo tuyo, que es el poema ese, un poema bastante existencial. Un capítulo es solo un poema, ¿no? Y hay sí. una palabra clave que es el Dasein, ¿no es cierto? Que es muy heideggeriano, ¿no? Esta cosa de, creo que lo traducen como el ser ahí, ¿no? Sí, ser acá, ser ahí, ser Ser en el ahí. momento, sí. Y un poco es Ser como ahora. una filosofía de vida, que ese poema a mí me encantó, pero ¿por qué ese poema en medio de una novela? No, no sé, no, Nah. eso no, no voy a spoilear. Cada uno interpretará por qué está eso ahí. Me Pero nació. No, eso me pareció que tenía que estar ahí. Pero no sé por qué, pero me pareció que tenía que estar ahí, que tenía que ver. Hay dos poemas, está ese y tenés otro después. sí, 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 sí. Creo que son los dos que me gustan, porque todo lo demás creo que lo tengo archivado, pero vos me querés hacer poeta, pero solamente esos dos me gustan. Sos poeta, sos poeta. ¿Y, y cómo pensás vos que va en lo que percibís, ¿no? Eh, en contactos con tenés un sobrino, pero Tengo tenés dos sobrinos, sí. dos sobrinos. eh, tu hermano tiene hijos. Sí, uno de cada uno, sí. Ah, muy bien. Eh, me imagino con los hijos de tus amigos, bueno, etcétera. ¿Cómo ves esta, diríamos así, esta transmisión que se dio en vos, de tus mayores a vos? ¿Cómo ves esto en la generación, digamos, más joven actual? ¿Se da esa transmisión? ¿Cómo percibís eso? Me parece que es más difícil eso ahora. ¿Mm? ¿Y por No, qué? porque los tiempos, a ver, te repito, yo me crié en el campo y en el campo siempre sobre el tiempo. En cambio, en la ciudad el tiempo es algo bien escaso. Siempre Sí, estás yendo de un lado al otro, siempre tenés una cita de acá, como que no hay tiempos muertos. Como las películas de ahora, son películas sin tiempos muertos. Viste que en el cine antes el tiempo muerto era, no sé, siempre hablo no sé, me gusta mucho el cine, pero ponerle el francotirador. El sí. francotirador tiene una escena de, creo que son media hora de película donde hay un casamiento. Y del casamiento en sí, pues después eso termina con una escena de Robert De Niro, se están por ir a la guerra, los están por reclutar a un, ¿sabes? El francotirador la viste, de Deer Hunter. Eh, el desenlace es una escena donde corren y qué sé yo, y lloran y lo que sea, pero no importa eso. Antes de eso hay media hora de casamiento, es un tiempo muerto enorme y es súper rico eso en la película, aunque por ahí Mm. en una película de hoy eso no estaría, la sacarían. Y, Bueno, los tiempos muertos del campo son esos. Vos tenés muchos tiempos muertos y los rellenás con charlas, los rellenás con escuchando. Eh, sí, ahora todo es mucho TikTok, ¿no? mucho TikTok y poco diálogo, que poca escucha de parte de... Y me parece que se escucha menos. Bueno, sí, no sé. Bueno, no parezco un viejo, pero soy un viejo. Somos Eh, hombres mayores ya. Escuchá, pero ¿y cómo percibís esto de la transmisión de cierta tradición, ¿no? Familiar o... siempre ¿Lo cuando ves? te la transmitieron, vos buscás transmitir lo mismo. Y los cuentos, por ejemplo, que te hice de Dalmacio con Manuelita, es un cuento que cuento no solo dentro de mi familia, sino que cuento también a amigos.
claro. amigos interesados en la historia y les parece bueno ese y otros cuentos, ¿no? Sí, los cuentos se van contando. Uno dentro de la familia, los relatos de familia van quedando dentro de la familia, me parece. Lo que pasa es que, te repito, yo por ahí lo cuento una vez a cada uno de los sobrinos, una vez, dos veces, cinco veces. En el campo te lo contaban 100 veces y vos pedías y de vuelta que te cuente el mismo cuento. Pero, No había televisión, no había nada, o sea, claro, no, no, ya sé, pero digo, y en tu no, sobrino, no había luz eléctrica tampoco, ahora que me acuerdo. sos muy antiguo. Sí. Bueno, dejémoslo ahí por el momento. Pero, y cómo transmiten vos puntualmente, ¿no? O tu madre también, eh, esa tradición familiar a los más jóvenes? ¿Les interesa a los más jóvenes? ¿No? Eh, ¿cómo sentís eso? Yo supongo que depende de la edad. Hay una edad en que al principio cuando sos chico te interesan esos cuentos, nos te ha pasado a todos. Sí, claro, hay momentos que... Después pues ya que te gustan los libros, el Sansara del que habla Germán Hesse en Siddhartha, después Sí, entras en el Sansara, el quilombo, la diversión, no sé, el mareo, todo, mm, y después supongo que te asentás y te pones a reflexionar un poco después de cierta edad de vuelta. exacto. Supongo Eh, que a partir de los 40 está bueno que empieces a reflexionar un poco. oh, Algunos lo hacen antes, algunos lo hacen desde chicos toda la vida, diferentes tipos de caracteres. pero esa transmisión familiar, digamos así, ¿te parece algo positivo para el sujeto? Sí, sí, por supuesto, me parece que el relato de la familia, de cómo es la familia, sí, me parece muy interesante. Yo estoy de novio con Agustina Reinal ahora, por ejemplo. Sí, Y el bisabuelo de ella fue Jean Reinal, que llegó a Argentina, no quiero mentir, así que no voy a dar fecha, pero creo que es 1880, por ahí, más o menos. sí. No voy a dar fecha exacta. Eh, y terminaron escribiendo un libro contando la historia de él. Sus descendientes terminaron escribiendo un libro contando la historia de él. Y eso me parece buenísimo. Eso está Un bonito. tipo que llegó, y ahí te cuentan anécdotas buenísimas que quedan registradas en ese libro. Es un librito chiquito, Mirá, pero que te cuenta eso, te cuenta, esta es la historia de mi familia, te están diciendo. Y lo tenés ahí y lo podés agarrar. está buenísimo eso. Yo O creo sea, que toda familia debería hacer eso, y en Argentina sobre todo, sí, sí, son sí. familias de dos tipos, las familias que llegaron hace muchísimo y las otras que llegaron en diferentes etapas, así que tenés un crisol de familias diferentes, de diferentes cuentos. Un crisol. Sería muy interesante si cada familia hiciera eso, de tener el relato de esta es mi familia, así llegó, así. Sí, yo creo que lo tienen, algunos escritos, claro, pero otros en la oralidad. Sí, sí, de transmisión oral, sí. Y el tema es que, claro, de ahí por ahí se pierden, si no se Sí, registra a esto. veces sí. Pero vos sabés que veíamos ahí en genealogía, en los centros de genealogía, que hubo como una explosión a partir del 2000 de búsquedas por esto de conseguir las ciudadanías europeas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Ah, para justificar, ¿no es cierto?, el parentesco, necesitas actas de bautismo, casamientos, etcétera. Y bueno, y ahí por ahí la mayoría han terminado enganchándose y llegan mucho más atrás, ¿no? Sobre todo cuando tienen parentescos europeos. Eh, claro. pero bueno, sí, por suerte sigue el estudio genealógico vivo, no quizás como en otros tiempos, que eran como más productivos intelectualmente, pero siguen todavía algunos, como por ejemplo la Academia de Córdoba, bueno, el Instituto de Buenos Aires sigue publicando, el de Catamarca, bueno, San Juan, los tucumanos poquito, pero han publicado un poco. Así que, bueno, yo voy a tener que conversar con Reinal, me parece. porque, Justo no está ahora. porque si tiene, decirle que ahí queda, que yo la invité públicamente a que me cuente la historia de Jean Reinal. Y aparte yo creo que le va a gustar mucho a ella visitar Tucumán, porque la cultura francesa a través de estos ingenios, ¿no es cierto? Muchos ingenieros franceses vinieron acá, establecieron algunos, fundaron ingenios, trabajaron,
y tuvieron que ver con ese cambio, ¿no es cierto?, generacional de transformar Tucumán en una aldea a una ciudad modernizada entre 1870 y ponerle 1890, ¿no? Y ahí cambia ese Tucumán colonial virreinal, ¿no es cierto?, en su aspecto, porque la ciudad pasó como Buenos Aires, ¿no? Esa gran aldea que era en 1850, transformarse en una gran ciudad eh, ya en 1870 también, ¿no? Que fue como un tiempo así como fundacional en nuestro país y del cual tus familias han participado un montón, ¿no? Sí, así es. Sí. Sí, así es. Escúchame, y entonces va a salir este libro, no sabemos cuándo. No, yo espero que sea el año que viene. Y Bueno, depende de los tiempos muertos del trabajo ahora también. Cuando uno está con mucho trabajo, tiene menos tiempo, pero bueno. escúchame, y hablando de trabajo, ¿vos has participado también en la construcción de la mezquita de Buenos Aires, o no? Sí, O- también. Sí, fui el arquitecto, director de obra, el desarrollador de ese proyecto. Me llegó por un contacto, una entrevista con los arquitectos árabes que la diseñaron. Yo se la presenté a Mario Roberto Álvarez y se la llevé para asociarnos y hacerla juntos y la hicimos juntos. Estuve 14 meses, no solo estuve 3 años desarrollando la parte de documentación junto al estudio de Álvarez, sobre todo con el arquitecto Ricardo Izquierdo ahí adentro, en esa parte de documentación de obra, sino que después estuve a cargo de la dirección de obra en el sitio durante 14 meses. Nos llevó Wow. 14 meses la construcción de esa, lo cual es bastante récord, porque estaba muy bien documentada lo que pasa. Claro que sí, me imagino que sí. Bueno, felicitaciones por eso, ¿no? Ha sido como uno de tus grandes trabajos, me imagino, ¿no? Y en cuanto a metros cuadrados, debe haber sido el más grande, sí. Sí. Y el Soy el proyecto, mayor especialista en mezquitas en Argentina, lo cual no es muy útil, pero sí soy. ¿cómo que no es muy útil? Bueno, Eh, nadie te va a pedir una mezquita nunca, pero bueno. Nunca se sabe, pero bueno. Bueno, bien, si alguno de los que está escuchando pide avisar. Podrían hacer una capilla, quizás también, algún... Lo que seas. Hablando de capillas, en esa casa de campo había una En la capilla. casa de campo hay una capilla dentro de la casa, o sea, es exageradamente intrusiva, te diría, porque está... Sos muy atrevido, Pío. No, no, yo soy arquitecto y la capilla está puesta donde había un comedor. Entonces el Pero, living está puesto donde el comedor está puesto donde tendría que estar el living y el living está puesto donde hay un hall central de los dormitorios, que es terrible, es una muy mala situación para poner el estar. Pero yo, bueno, yo cuando vaya, así es. Igual esa es la casa grande, nosotros vivimos en la otra casa. La casa grande es más, vive mi tío ahí, mis primos, pero es más como un museo. Nuestra casa es más cálida, yo- porque no tiene la capilla adentro ni tanta cosa. escúchame, cuando vaya a Buenos Aires quiero conocer esa casa y esa capilla. Escuchá, Bueno, podemos organizar un día, no está lejos, así que... ¿y ese casco de qué época es? Y es de siempre, o sea, es de... A ver, hay edificios de 1007, de fines del 1700. Sí, Hay edificio que es un cubo de adobe con paredes anchas de 60 centímetros más o menos, y wow, es un 7x7, que eso era parte de un campo que era muy extenso, de varias leguas, y estaba al fondo del campo. Entonces, estaba esta casa de 7x7 donde abajo guardaban los caballos y arriba la peonada dormía en un espacio de 7x7 con un techo a 4 aguas. ¿Viste cómo es? Que es como en el medioevo, que sí, el caballo te da la calefacción. Vos claro, lo metés abajo para que suba el calor de los animales y vos estás calefaccionado a la noche y dormís ahí. exacto. Qué genial. Eso quedó, esa está ahí en pie todavía, esa casa. Era nuestro cuarto de juegos arriba y era la veterinaria abajo. Y después hay otras casas que son del 1810 o 30 o no sabemos incierto. Y Mm, después el casco en sí se armó en el 1885. claro. Y después se agregaron unas partes a la casa donde vivimos nosotros, se le agregaron unas partes que la última reforma la hice yo con mis hermanos
o mis hermanos conmigo. Bueno, yo fui el arquitecto, así que por eso puedo estar primero. En el año 2003. Ok. ¿Y vos has nacido en el campo? ¿Has nacido ahí? Bueno, nací en Buenos Aires Ah, y pensaba al que día tu madre. siguiente, o a no sé cuándo, a mí me Claro, gusta, la leyenda dice que al día siguiente me llevaron al campo. Viste dice, cómo son las leyendas, hay que alimentarlas. es verdad. No, no, pensaba que vos habías nacido ahí y entonces digo, ¿cómo ha sido? Porque ahora sos un hombre ya, un citadino, así, no sé si vivirías en el campo hoy. No, es lo mismo, yo si voy al campo me transformo. Si estoy en la ciudad, soy de ciudad, si estoy en el campo, soy de campo, ¿no? Está bueno, Soy las dos cosas. está Depende bueno. de dónde estoy. Bueno, bueno, Pío, la invitación, gracias por esta charla, me encantó y entonces de nuevo repetinos dónde conseguimos tus libros. ¿Hay uno o dos libros? En este momento, está solamente Momentos, está ahí a la venta, en la librería Cinco Esquinas, en Libertad 1293. En breve va a estar también el número par ahí, ¿Y por qué no está ahora? porque se me acabaron, tengo que hacer una nueva edición y llevarlo. Felicitaciones por eso. Bueno, me parece muy lindo. Aparte, contanos un poco ya para terminar cómo ha sido la recepción de estos textos. ¿Qué te han devuelto los lectores? ¿Cómo ha sido tu A ver, por recepción? un lado, por un lado, de la parte mía era muy importante, yo escribía y nunca editaba, nunca publicaba. Y por un lado el hecho de publicar hace que generes, que te vayas de esos, aunque sigo corrigiéndolos, pero que te vayas de esos para generar cosas nuevas. Así Sí, que desde ese lado para mí fue importantísimo dar ese paso. Y por el otro, es lo más lindo que hay, es escribir y que alguien te lea y te diga cosas sobre buenas o malas, sobre todo cuando te dicen buenas mejor, claro, eh, obvio. buenas o malas sobre lo que vos escribiste y además también cuando te reinterpretan y te explican lo que ellos entendieron sobre lo que vos escribiste, que a veces puede estar en Coincide, sintonía o puede no, claro. y es tan interesante una cosa como la otra, porque es interesante que hayan entendido lo que vos quisiste decir o quisiste transmitir, pero también es interesante cuando te dicen algo que por ahí te suma, porque no lo habías pensado y por ahí lo estabas diciendo, tu inconsciente decía algo diferente y ellos lo captaron y te lo están devolviendo, así que esas devoluciones son siempre interesantes. Sí, que si uno escribe, yo siempre creo que cuando uno escribe, escribe para uno, pero, pero siempre tiene ilusión de ser leído, y sí, obviamente. Cuando el libro aparece y es algo físico y se lo puede ver en una vidriera y se lo puede llevar alguien a su casa, eh, eh, y esos aliens empiezan a ser gente que no conoces, además. Eso, ¿no? Qué Sí, magia. sí, y por ahí te escriben y que, no sé, bueno, vos fuiste testigo de una persona que me escribió, que se Sí, lo compartí con vos. sí, 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 claro. No, muy, Y, muy genial. Yo escribí un pequeño texto, les cuento, sobre momentos, ¿no? Y le puse el libro fluctuante, porque esto que mencionaba Pío al principio, de estos fragmentos, es una narrativa fragmentaria, ¿no? Hay un personaje narrador allí que va contando escenas de su existencia, pero aparte Pío tiene, pienso que como sos un buen lector, una síntesis para contar una historia, crear una tensión, ¿no es cierto?, para saber eh, cómo sigue, cómo evoluciona eso que está sucediendo, la acción, eh, y logra transmitir además de un cuento, una historia, emociones, ¿no es cierto?, sensaciones, descripciones de lugares del Buenos Aires que he conocido, ¿no? Con un lenguaje claro, la verdad que muy, muy lindo, así que yo los invito a conocerlo a Pío como escritor de ficción y bueno, y por qué no, un día escribirás tus memorias. no sé, no Pero, sé, y, mi memoria, la memoria de uno es lo que uno va escribiendo. no, ya sé, claro, pero, y vamos a hacer los sensores de esas memorias de Pío Romero Carranza, tu novia y yo. Sí, sí, de eso seguramente. Qué genial. Bueno,
acá también te comprometo delante de todos a que vengas a Tucumán en algún momento. Estoy planeando un viaje con mi hermano y mi madre, para que mi Muy, madre vaya a visitar a sus primos. Mi mamá tiene 92, mirá, wow. así que estamos planeando ahí. Si voy, Bueno, te voy a llevar un par de libros. te espero, claro, por supuesto. Ahora que sé que llenaste el tuyo, te quedaste sin, pero bueno. Sí, sí, porque me parecía, digamos, porque aparte yo lo tengo ahí a mano, pero me parecía interesante que esté en la biblioteca y que lo puedan leer, pero bueno, sí, cuando traigas, porque vos sabés que lo más difícil a veces del escritor es hacer la distribución de la obra, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, sí, a ver. sí, pero la tenés que hacer, ¿qué va a hacer? Como Sí, quedó implícito, la edición de los libros la conseguí de forma privada, o sea, la estoy haciendo, solventando yo. autofinanciado, Así es. Y ahora encontré esta librería donde los puedo vender, que está no es bonito, por el hecho de monetizarlo, por eso claro. no es que nadie se hace rico con esto, ni No, siquiera con, salvo que con premio, recuperar la inversión es suficiente para hacer otra edición nueva, con los textos corregidos. exacto. Eh, Pero está pero sí, buenísimo. es interesante esto. Ahora tengo un lugar donde editar, tengo un lugar donde dejarlos. Así que, Exacto. Es muy, muy interesante eso. Bueno, y aparte, por suerte en la Argentina todavía se siguen comprando y leyendo libros en papel, ¿no? Así que por suerte, sí. sí, porque el libro digital es fabuloso, pero es otra dinámica, ¿no? Es Y a mí otra. me cuesta, te Sí. confieso. A mí no me queda. No, no me acuerdo de las cosas que leo, pero si leo en el papel es como que retengo un poco más. Pero bueno, bueno. Gracias, Pío, por esta conversación de un sábado, de un domingo a la tarde. Sí, esta tarde para mí. Ya te despertaste, la siesta son 5:30 de la tarde, te has Bueno, despertado. hace rato. Sos como, hay otros amigos de Buenos Aires que cuando yo voy a Buenos Aires me duermo una siestita, ¿no? Entonces me dicen, ¿cómo vas a dormir? Bueno, le digo, son 20 minutitos, 20 minutos está bien. Bueno, les agradezco. Mirá, mirá, está la eh, Oromí Escalada, ¿la conoces o no? No, no sé, el La- apellido me suena, pero no, no sé. Susana No, 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 Vos sabés que Susana Oromí también le gusta mucho escribir, está ahí con Fernando, ¿cómo se llama? Sancho Sánchez Caballero. Sorondo, Torondo, claro, sí, con el padre de Gabriel, ¿te acordás? sí. Hace ahí un taller interesantísimo. Bueno, Pío, te agradezco muchísimo esta charla y a todos los que se han sumado, así que los invito a seguirlo a Don Pi, no sé si los va a aceptar, porque pero le pueden consultar dónde comprar el libro y nada, muchas gracias por la charla, Pío. No, un placer, salud. Que se repita, ya repetiremos. Bueno, bueno, cuando quieras. Te Ya que mando. me has convencido, No es tan difícil y es muy lindo hacer estos vivos, por lo menos a mí me divierte mucho, porque aparte ha sido interesante escucharte y eso. Pero poneme en contacto con tu madre, ¿no? Que quiero hacer el vivo con ella. voy a ver si consigo eso. Convencela, convencela. Bueno, un gran saludo a Agustina también. Nos vemos hasta la Le digo, no está ahora, pero ahora llega, un próxima. ratito llega. Cariños. Dale, Vamos. Chau, chau. chao, Gracias. salud. Hasta la próxima. No sé cómo.